29 de agosto de 2024, jueves, emisión 612 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Tema, los famosos autodenominados comandos de frontera o comandos bolivarianos de las FARC están delinquiendo en el sur del país con especial énfasis en el siempre convulso departamento del Putumayo. Esto ya lo habíamos analizado en otro episodio de la Fundación, parcialmente en una pugna que hay de control territorial, de control geoestratégico, con una cuadrilla de las que dirige Iván Mordisco, denominada la Carolina Ramírez, que delinque en la misma zona. Pero hoy vamos a ponerle un énfasis muy especial a que nos quede claro qué son, quiénes son, qué buscan y por qué están en esa región y cómo ha sido su crecimiento como consecuencia del nefasto pacto de FARC y Santos en La Habana. Adelante, mi coronel. ¿Cómo podríamos contextualizar la evolución del narcotráfico en relación con el terrorismo comunista en Colombia tras la firma del pacto FARC-Santos en el Teatro Colón de Bogotá en diciembre del 2016? Pues el narcotráfico es la razón de ser de este problema, por muchas razones, ¿no? Porque cuando se hicieron las conversaciones en La Habana, las FARC se dedicaron a manipular a los livianitos negociadores que vio Santos y, como decimos en nuestro argot popular, los les dieron las vueltas, los pusieron a saltar, a sentarse, a correr, a bajar, y esos negociadores que envió el gobierno nunca dieron la talla, siempre estuvieron sometidos a la iniciativa, a las imposiciones de las FARC, no presentaron una sola propuesta, todas eran las propuestas que tenían las FARC, y eso fue lo que se debatió, jamás se opusieron a nada, y tenían, el deseo era que Juan Manuel Santos pudiera ser premio Nobel de Paz, y que esas conversaciones se estiraran lo mayor tiempo posible, ya que cada día en el exterior le significaba una suma importante de dólares para sus ahorros personales. Y además porque tenían un contrato firmado con el Estado y cada mes, hicieran o no hicieran algo, también les llegaba un salario. Entonces, ¿qué afán tenían si sus intereses personales estaban por encima de los del país? Nunca renunciaron y después de que pasó el proceso salieron todos a echarse dimes y diretes, pero nunca han dicho tampoco cómo las FARC manipularon ese contexto y al contrario, ellos lo permitieron. Entonces el narcotráfico fue legitimado en Cuba, fue regularizado. Prueba de ello es que las milicias bolivarianas nunca se desmovilizaron porque jamás las incluyeron en la lista y vaya y venga que los civiles que había enviado el señor Santos a arrodillarse ante las FARC no dijeran nada. Pero el general Mora y el general Naranjo, que llevaban más de 30 años en las instituciones armadas, conocían perfectamente que la fortaleza de toda guerrilla no son ni siquiera sus cuadrillas o sus estructuras armadas, sino que son las milicias o lo que se llamaba en un tiempo los auxiliadores o lo que Mao Zedong llamó el agua para el pez. Y esos grupos se mueven dentro de la comunidad y tienen esa seguridad, que no les pasa nada, es porque los milicianos son los ojos, los oídos y el apoyo para cualquier actividad. Inclusive es sabido que la mayoría de actos criminales contra la población civil dentro de los entornos poblacionales no los cometen los bandidos que están en el monte, me refiero a las extorsiones, los amedrentamientos, a los desplazamientos, sino que se hacen de ahí mismo, desde adentro, por medio de los milicianos. Entonces, si no se negocia eso, pues el narcotráfico quedó en manos de ellos, como efectivamente lo estamos viendo, y ahora se llaman guardias campesinas, guardias indígenas, y cada vez que la institucionalidad va a destruir una hoja de un cultivo de coca, ahí aparecen los bandidos movilizando a la población, amedrentándola, porque se sabe que quien no esté con ellos lo matan. De igual manera, queda muy claro que Colombia
ni antes de ese pacto, ni durante ese pacto, ni ahora ha tenido políticas de fronteras. No hay políticas claras para el desarrollo del hinterland, porque la corrupta clase política responsable de que Petro esté en el poder sigue pensando es en ellos y en sus intereses personales y no en resolver el problema. Entonces jamás les ha interesado desarrollar el país ni llevar toda la articulación de las arterias vitales de la nación, que son las vías, las fuentes de desarrollo y la integración regional a una integración nacional, debido a que mientras ellos tengan el poder en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, o dicho de otra manera, en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Valle, Atlántico, etcétera, ya tienen el poder y lo demás, siempre ha habido un problema de violencia y eso lo resuelve el ejército o la policía. Entonces, ante esa decrepitud moral de la dirigencia política y esa falta de síntesis y de foco en lo que pasa, pues las zonas del hinterland atrasadas y los politiqueros haciendo de las suyas. Eh, Hemos cuestionado con absoluta razón que el actual Mindefensa es un inepto, es un ignorante del cargo y además es un tipo corrupto que gana sueldo por ejercer un cargo para el que no está preparado ni tiene idea. Pero la verdad es que sus antecesores tampoco es que se queden muy lejos. La única diferencia es que los antecesores han dicho, entre comillas, que ellos están con la fuerza pública, pero ninguno ha dado la talla y ninguno es ninguno. Han pasado ya casi 20 personajes de esos por ese cargo y ninguno ha tenido una capacidad estratégica ni la visión de recomponer el país y de orientar una estrategia de seguridad, ni siquiera de hacer una ley de seguridad y defensa nacional. Entonces, ahí los bandidos han encontrado un espacio grandísimo y después de la firma del Pacto Farsantos, del cual son responsables Santos, sus ministros y el Congreso, todos sin excepción, y los comandantes de las fuerzas militares y de policía que ocuparon los cargos durante ese periodo, eh, no ha habido tampoco de parte de los ministros de defensa nada distinto a hablar, a darse publicidad y a pensar que son el próximo presidente. La fuga de Santrich y Márquez, que hemos analizado aquí varias veces, es el punto de partida del nuevo cartel de las FARC. Y con ella quedaron al descubierto todas las estratagemas que habían montado los terroristas en la 10ª conferencia. Que se la dañó fue el señor Gentil Duarte, con quien no contaban que se les iba a voltear en el Guaviare, porque ya ellos tenían previsto que Santrich y Márquez se harían los rebeldes del acuerdo y se irían para Venezuela a seguir con el tráfico de coca de acuerdo con los planes que tenían trazados con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Pero les apareció esa piedra en el zapato, que es el señor Gentil Duarte y luego Iván Mordisco, que son los que los han dejado hacer la estratagema como ellos pensaban. Las divergencias entre la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central de las FARC son evidentes, se han enfrentado varias veces, y en el caso específico que vamos a ver hoy con los Comandos de Frontera, que es una organización sui generis de bandidos, de delincuentes, de narcos, y la Carolina Ramírez en el sur del país. Pero hemos visto que en el Caquetá ha habido enfrentamientos, se han enfrentado en Arauca, e inclusive la Segunda Marquetalia anda de la mano con el ELN y se ha enfrentado varias veces en Arauca y dentro del territorio venezolano entre ellos mismos. Y prueba de ese nuevo enredo es que parece ser que fueron los del Estado Mayor Central en contubernio con otros carteles de delincuentes los que eliminaron al Paisa, a Santrich, a Romaña. Romaña y a otro bandido que le decían el Loco Iván en territorio venezolano. Entonces, con esas realidades, pues tenemos que el narcotráfico sigue siendo la línea principal. Y es que es más, Romaña antes de morir le dijo a Timochenko que sacara la plática de la última coronada que ha tenido antes de firmar el pacto y que recordara que no era exactamente a una reina de belleza la que ha coronado, sino era otra plática. Y al Tornillo Lozada le dijo que entregara los misiles tierra-aire que tiene escondidos aquí en Bogotá y a todos les dijo
que no se les olvide que dejaron en Cuba unos lingoticos de oro guardados allá con la narcodictadura cubana. Entonces, detrás del narcotráfico está todo esto y ahí es una nueva dinámica que no va a permitir ningún pacto nuevo o positivo para Colombia. De remate, la farsa de la negociación total del señor, de la paz total del señor Petro, está salpicada de narcotráfico hasta los tuétanos. Hace un par de semanas nombró unos delegados para conversar con estos narcotraficantes del cartel del Golfo, sin que eso esté contemplado en la jurisprudencia colombiana. Y reunirse con bandidos es un delito en Colombia, porque eso es connivencia y la connivencia significa complicidad. Pero él lo está haciendo porque es su paz total. Y ahora se inventó que el servicio militar es optativo por quien quiera y tiene un decreto listo para publicarlo que esperamos que la Corte Constitucional se lo derogue, pero él sigue apostándole a su paz total porque eso le puede producir los réditos de un premio Nobel y de ahí la constituyente con la que piensa eternizarse. Entonces, esa farsa de la paz total es una legitimación directa del narcotráfico que nos lleva a que las propuestas de Petro sean totalmente dudosas y probablemente alineadas y alinderadas con los objetivos del narcotráfico. Entonces, ¿cuál es el enfoque dado por el diario El Espectador a la incidencia del narcotráfico en la eternización del narcoterrorismo comunista contra los colombianos desde las selvas del departamento del Putumayo? Un, un año después, año y medio después de firmado el pacto Farsantos, y cuando ya este sujeto había salido del gobierno y estaba Iván Duque estrenando cargo, eh, la periodista Carolina Ávila viajó hasta Puerto Leguízamo, Putumayo, a hacer un documental sobre lo que estaban viviendo los campesinos con la nueva dinámica de la violencia después del pacto más perfectamente posible, como decían Santos y el general Mora, y Humberto de la Calle. Y esta señora publicó que ya en el país, en menos de un año, habían aparecido aproximadamente 18 estructuras disidentes, de las cuales en el Putumayo ya había 4 que estaban encargados de disputarse el control social y el narcotráfico en ese departamento. Y sobre todo porque tiene frontera con Ecuador y Perú, y por el río Putumayo se llega muy rápido al Amazonas o la región del Amazonas, pues. Y por otro río se llega también rápidamente al río Amazonas y cada vez que se adentra en la selva está más cerca del Brasil. Entonces, un sitio geoestratégico muy importante que tampoco se contempló en esos visionarios que fueron a Cuba a arrodillarse ante el azar. Y la pregunta que queda en el aire es, entonces, ¿qué es lo que fueron a negociar si no tenían ni siquiera el concepto de la geografía colombiana o no les importaba? Entonces, esta periodista saca a la luz que hay un incremento sustancial de cultivos de coca, de tala ilegal de madera, de minería ilegal, sobre todo con la búsqueda de elementos raros, tierras raras que están creciendo en los mercados ilícitos del mundo. Eh, y eso nos lleva a entender o a inferir que lo que acabamos de analizar acerca del crecimiento desmesurado de los carteles de narcotraficantes por medio de estructuras armadas es una realidad que no podemos ocultar. Adelante, Vicencio. Es que tenía el micrófono cerrado, mi coronel, qué pena. ¿Cómo describieron los medios de comunicación a finales de 2020 la grave situación de orden público que estaban padeciendo los habitantes del Putumayo tras la firma del pacto FARC-Santos?
Bueno, resulta que ya para el año 2019-2020 se hicieron evidentes los enfrentamientos entre los comandos de frontera y el Frente Carolina Ramírez de las FARC. Es que hay un par de corregimientos que limitan entre Puerto Asís y Putumayo, inclusive dan hasta Puerto Umbría, que se llaman los Piñuñas, el Piñuña blanco y el Piñuña negro. Y son llamados así porque son cruzados por los dos ríos, que cada vez que se acercan más a su desembocadura en el Putumayo, son cursos de agua mucho más grandes. Y el problema surgió porque las FARC de Iván Mordisco comenzaron a crecer matemáticamente, geométricamente y con ocupación geográfica en varias partes. Y en el departamento del Caquetá crearon un grupo que llamaron el Carolina Ramírez en memoria de una terrorista abatida en combate. Y pretendieron controlar todo el negocio de la coca que iba hacia el sur, o que salía del sur hacia el resto del continente y del mundo, sur de Colombia, ¿no? Eh, ese grupo que estaba como heredero de los narcos que antes tenían negocios con con Iván Márquez y con Raúl Reyes, era una cuadrilla financiada directamente por el cartel de Sinaloa de México. Y lo llamaban los Sinaloas o también lo llamaban la Constru. Eh, Tan pronto se produjo el pacto Far-Santos, ellos vieron que se les abría una gran posibilidad y que en el Putumayo había mucho miliciano que desde luego no se haya desmovilizado y que les podría servir de multiplicador de sus proyectos delictivos. Entonces los fueron reclutando a todos y eso enardeció a Gentil Duarte porque él se consideraba un segundo monojoy, creía que él tenía la ascendencia total dentro de los milicianos del Putumayo, el Caquetá, el Huila y el Meta, zonas donde había hecho su larga carrera delictiva y había organizado muchas redes de milicianos en apoyo al plan estratégico de las FARC. Entonces, ya convencido de que tenía esa zona controlada, pues se enardeció mucho de ver que los mafiosos, o la mafia, como se llamaron en ese momento, le han reclutado a la gente, entonces les declaró la guerra. Y como Iván Márquez se quedó también en guerra particular con Gentil Duarte, optó por buscar a esos sujetos y organizarlos y aceptarles algo que dentro de la estructura de las FARC nunca estuvo, ni siquiera se contempló. Y es que estos bandidos esta vez podrían disfrutar de una parte del dinero que recogieran por narcotráfico para ellos y la otra para la organización, a cambio de que Iván Márquez le hiciera todos los contactos internacionales, les consiguiera las armas y los integrara como una estructura revolucionaria armada. Entonces estos delincuentes recogieron a mucha gente y formaron los comandos de frontera y se desató la guerra. Y ya para inicios del 2020 se han enfrentado varias veces y habían ocurrido hechos de sangre que luego fueron creciendo y que en este momento son de extrema tensión y es a diario que ocurren asesinatos tanto selectivos como colectivos entre ambas agrupaciones criminales. Mi coronel, ¿cuál es el contexto del revelador comunicado publicado por los terroristas de las FARC en marzo de 2021 bajo el título de Comandos Bolivarianos de Frontera? Pues cuando se produjeron las muertes del Paisa y de todos estos bandidos, la revista Semana comenzó a publicar una serie de documentos muy reveladores. Y uno de esos era que el Paisa, antes de morir, había sido enviado por Iván Márquez a Nariño, Putumayo y Cauca, con el fin de estructurar un solo grupo con todas esas supuestas disidencias, buscar que el Guacho, que ha sido recientemente dado de baja, el ecuatoriano de quien ya hablamos aquí, sea al grupo que ha dejado el Guacho,
se uniera también a esa estructura y les prometieron conseguirles misiles tierra-aire con unos delincuentes peruanos y drones para atacar a las fuerzas militares y pues eso lo han ido logrando, ¿no? Y entonces los comandos bolivarianos de frontera, que antes eran conocidos, ya decimos, como la Constru o como la mafia, aparecieron con ese nombre funambulesco, comandos de frontera o comandos bolivarianos de frontera, mediante un comunicado que pusieron en su página web el 14 de marzo de 2021, en el cual indican que ellos se identifican plenamente con la Segunda Marquetalia, que ellos están luchando por la humanidad y lo que decía Simón Bolívar. Y la redacción de texto tiene toda la mano de Iván Márquez porque se nota. Y luego se autodenominan protectores del territorio y de las comunidades eh, que respetan las creencias religiosas y políticas, que luchan por el progreso regional, que buscan que las regalías petroleras se queden dignificando a la gente de la región, que van a hacer que se construya un puente sobre el río Putumayo por parte de las petroleras, que se pavimenten todas las vías que destrozan los vehículos de las petroleras y que como no hay esas obras sociales, ellos van a tomar acción. Y desde luego que son fieles y leales a la política de Iván Márquez, que es el cabecilla principal de la Segunda Marquetalia. Entonces, si ya había habido unos enfrentamientos fuertes entre ellos y se han matado mutuamente, eso desató ya una guerra que, como la vimos aquí, hasta muertos bajados en los platones de volquetas arrojados al piso como si fueran una carga, y un alcalde y un personero en Puerto Guzmán y otros municipios eh, inermes completamente para poder hacer algo distinto a pedirle al gobierno nacional que envíe tropas. Y después ya vino el señor Petro y comenzó a bloquear la participación de las tropas en las operaciones. Entonces quiere decir que los narcos de las FARC y de todos estos grupos están haciendo ferias y fiestas en esa región y lo que menos les conviene es que vaya a haber tropas combatiéndolos. Por eso hay que acabar con el servicio militar. Y coronel, ¿cómo describió el diario El Heraldo de Barranquilla la situación de los terroristas de las FARC, denominados comandos de frontera en el Putumayo? Pues más o menos recuenta lo mismo que hemos explicado. Agrega que inicialmente repartieron unos panfletos que se decían ser herederos del Frente 48 de las FARC y le agrega que varios exintegrantes de las AUC se unieron a ese grupo y que ahora se mueven por la zona muy bien armados, muy bien uniformados y ejerciendo un control total sobre la población. Mi coronel, por favor nos explica por qué el diario El Espectador informó al país que los comandos de frontera son el resultado de la unión entre las autodefensas ilegales y los desmovilizados de las FARC. Es que cuando salió las FARC en el pacto farsanto del Putumayo, el ELN inmediatamente puso sus ojos y sus baterías sobre el Putumayo. Y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, muy cercana al ELN, se dedicó a despotricar de eso y llegó a tener un invento canallesco y fuera de eso calumnioso, que es que la inteligencia militar hace parte de esos comandos de frontera. Y le agregó que es un grupo que manejan bandidos de las FARC que se desmovilizaron, narcos y algunos miembros de la inteligencia militar para combatir al resto de delincuencias. Y pues nada más falso, nada más vil que decir eso, pues estos bandidos han asesinado varias veces soldados, inclusive recordemos que hace un tiempo habían asesinado unos policías en el Putumayo y ese caso lo estudiamos aquí y en la reacción de las tropas fue eliminado un bandido eh, que
se movilizaba en una lancha después de atacar a los policías. Entonces, es una canallada de justicia y paz, pero como son de las comunidades eclesiales de base, de la teología de la liberación, manejan sus denuncias y el periódico El Espectador, que mira con dos ojos izquierdos y tiene periodistas como Cecilia Orozco que escriben con dos manos izquierdas y dirigen esto, pues siempre ha tratado de enlodar al ejército y de hacerle el juego al señor Petro con su cuento barato de la paz, lo mismo que le hicieron a Santos. Y coronel, ¿cómo los medios de comunicación describieron el perfil general del grupo narcoterrorista autodenominado Comandos de Frontera a inicios del año pasado? Bueno, resulta que en el informe de monitoreo de la ONU de 2017 se muestra un crecimiento del 20% en el cultivo de coca. Y ahí viene la primera contradicción. Si la paz del señor Santos, como decían el mismo Santos, Mora y de la Calle era lo más posiblemente perfecto, ¿cómo le explicarían ellos al país que todo lo que pactaron solo sirvió para que las FARC en menos de un año aumentaran el control y los cultivos aumentaran el 20% a casi 30.000 hectáreas, verificadas con aerofotografías, ¿no? Y las que no están verificadas, que son individuales? Y, y ese mismo año el ejército había erradicado 5.373 hectáreas de manera consensuada con el departamento del Putumayo. Es decir, que en ese solo departamento había al finalizar el año 14.000 hectáreas de todas esas, el 47% de las que señalaba la, la ONU. Y hacen una descripción de por qué estos bandidos se han ubicado allí, quiénes son y cuál es la estrategia que tenían en ese momento Gentil Duarte y alias Cadete, un bandido que el general Naranjo lo mató y pagó la recompensa y resucitó. Entonces nadie entiende cómo pagaron recompensa por la muerte de Cadete hace unos años y después resucitó y apareció vivo. Lo mismo que pasó con el escándalo que armó el ministro Molano dándose ínfulas que él en su visión estratégica había dirigido la operación contra Iván Mordisco y que estaba muerto y fue noticia nacional e internacional. Y cuando inició Petro el gobierno, Mordisco apareció vivo. O sea que son dos muertos que han resucitado. Describamos sobre el mapa del departamento del Putumayo la distribución geográfica de los denominados comandos de frontera, cuyos cabecillas son actualmente los senadores de las FARC. Bueno, eh, vemos aquí que primero nos recuerdan que lo fundaron unos bandidos que tenían que ver con el cartel de Sinaloa. Luego dicen que hubo un proceso de cambios de dirigentes hasta que quedaron distribuidos de la siguiente manera. En el norte de Nariño, y eso es producto de la visita que hizo el Paisa, ahí están disputándose el territorio con el Clan del Golfo, con las disidencias Oliver Sinisterra, que eran las del Guacho, y con el ELN. Pues porque con el Guacho no se pudieron poner de acuerdo. Entonces vemos que aquí en el norte de Nariño ya están los comandos de frontera. O sea que es una organización que ha crecido. Aquí mismo en el departamento del Cauca, en la bota caucana, donde se yuxtaponen la Amazonía y la cordillera oriental, entonces también están los comandos de frontera y hay ELN, hay Clan del Golfo y otras disidencias de las FARC, de las de Iván Mordisco. En el propio Putumayo, en casi todo el departamento, como vemos que tiene una gran cantidad de área cultivada de coca y salida a Ecuador, Perú y Brasil, están los comandos de frontera de Iván Márquez y el Frente Carolina Ramírez de Iván Mordisco, combatiendo y peleando por el control territorial. Y aquí en el Caquetá, que es vecino, hacia el nororiente del Putumayo, está también los comandos de frontera, el Frente Carolina Ramírez, las disidencias de las FARC y otras estructuras al mando de Iván Mordisco. O sea, lo que hay es una cantidad de bandidos y terroristas integrados por todas esas estructuras que manejaron las FARC antes del pacto FARC-Santos, que eran las milicias bolivarianas y que el señor
Santos, el señor Mora, el señor Naranjo, el señor de la calle, el señor Jaramillo, miraron para otro lado y permitieron que eso no se incluyera dentro del pacto. Y también el problema en el Amazonas, donde ya se detectó que están las dos mismas agrupaciones terroristas controlando el narcotráfico con salida hacia Brasil y por el nororiente hacia Venezuela. Esa es la cruda realidad de lo que hay allá en estas regiones y como vemos es todo el hinterland del país, son todas nuestras fronteras y no hay una sola política clara y solo las estupideces de Petro de su paz total mientras el país se desangra a borbotones en estas regiones. Mi coronel, ¿por qué los terroristas del grupo de alias Iván Mordisco, conocidos como el Frente Carolina Ramírez de la FARC, asesinaron a 23 personas, entre ellos algunos terroristas de los comandos de frontera en el Putumayo a finales de 2022? Por varias razones, mi coronel, porque en Venezuela los miembros de las cuadrillas de Iván Mordisco y Gentil Duarte tuvieron unos combates con la Guardia Venezolana y eliminaron a varios miembros de la Guardia Venezolana. Eso lo analizamos aquí también en Fundel ya. Y también entonces porque por el control geoestratégico de las rutas del narcotráfico y de la minería ilegal hacia Venezuela, comenzaron a tener encuentros entre ellos. Pero de remate, en el Putumayo se fue acentuando la pelea entre quién cooptaba más rápido y con mayores garantías a los miembros de las milicias bolivarianas que nunca se desmovilizaron. Entonces, el señor, o los jefes, mejor, de los comandos de frontera, les ofrecieron dinero y pago mensual, algo que Iván Márquez aceptó y que iba en contra de todas sus, entre comillas, convicciones revolucionarias de toda la vida. Y comenzaron a tratarse fue de mafiosos y ya cuando hay dinero para todo el mundo en una actividad criminal, pues se desfasan unos y otros y por ahí los comandos de frontera le hicieron unas bajas individuales al grupo Carolina Ramírez. Entonces Iván Mordisco y Gentil Duarte, que estaba vivo para esa época, decidieron atacarlos con todo, les cayeron por sorpresa a la guarida donde estaban, les asesinaron a 23 personas, les robaron 19 fusiles, una ametralladora, dos morteros, una rampa artesanal para lanzamiento de explosivos, pistolas, GPS, proveedores para fusil, municiones, radios, teléfonos y medicinas y documentos. O sea, fue un golpe muy fuerte para una de las estructuras de los comandos de frontera, planeada y urdida por Iván Mordisco y por Gentil Duarte, los mismos que el señor González Pozo, que está negociando con ellos, decía que hasta ahora se estaban conociendo. Imagínese usted. Entonces fue un crimen atroz. Fue cuando vimos que los recogieron en una volqueta y el señor alcalde ordenó que los amontonaran unos sobre otros. Y está el video que circuló atrozmente por las redes sociales cuando esa volqueta llegaba al patio de la inspección de policía de Puerto Guzmán y arrojaba todos esos cadáveres en una zona verde unos sobre otros, como si se tratara de una carga de materiales de construcción. Vistos los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, mi coronel, ¿será que hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo?
Usted, alza la camisa. Oiga, la gente que me dio paso de favor y la saca de allá. Que salgan de allá. Son soldados militares, no pasa nada. Somos los comandos de la frontera, ¿oyeron? Somos los que estamos aquí en el área. No queremos problemas con la ley. ¿Se puede saber? No queremos problemas con la ley. Pero sí vamos a controlar mucha desorden que está presentando por aquí, ¿listo? Sí. O sea, aquí menores de edad. Viciosos, viejas viciosas que vienen por acá. Viciosos, drogaditos, ladrones, a todos los vamos a matar. Yo no soy viciosa. No quiero bajar. Dijeron, la pizza con ellos, hermano. ¿Por qué se asustó? Bueno, viendo ese video que tiene un poco de fallas de origen porque es grabado por un celular y de alguien que estaba mirando todo lo que hacen estos bandidos en una reunión con los campesinos, y viendo esta foto de Petro con el terrorista del ELN en su salsa y el narcodictador cubano felicitándolos, pues le queda a uno la conclusión de que definitivamente eso no va para ningún lado, que mientras no haya presencia estatal integral de políticas de frontera, ese escenario como el que estamos viendo, y fuera de eso, minimizando las fuerzas militares e impidiéndoles que cumplan con su función, va a haber algo que sea posible y positivo para Colombia. Al contrario, la tendencia es a que ese pacto Juan Santos le abrió el boquete a nuevos pactos, como el que quiere hacer el señor Petro de su paz total, para seguirle haciendo daño a Colombia. Mi coronel, honremos a los colombianos víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria, en particular a las víctimas de la FARC en las múltiples acciones criminales de ese grupo delictivo. Reflexionemos un poco acerca de las enseñanzas que deja el análisis pormenorizado de
¿Qué son los comandos de frontera de las FARC, también conocidos como comandos bolivarianos de frontera? Pues, mi coronel, la primera reflexión que nos queda es que la paz total o la política de paz total de Petro, además de errática e ilegal, es una farsa con la que solamente él está buscando un premio Nobel que lo catapulte para eternizarse en el poder con la constituyente, y que el daño que este sujeto y su grupo de cómplices le está causando al país es ilimitado. En segunda medida, se requiere fuerzas especiales para hacer operaciones especiales, y como decíamos ayer con lo de Urabá, perdón, lo de Segovia, si no hay fuerzas especiales haciendo operaciones especiales, estos bandidos van a seguir creciendo. Quedó matemáticamente demostrado que con operaciones normales de tropas, como se hacen en lo usual, en el Putumayo tienen 1000 formas de evadir, y con 3 grupos distintos disputándose el control de esa zona, todos por el narcotráfico, va a ser mucho más complejo combatirlos. Entonces, la síntesis que nos queda de estas dos reflexiones, que son las que tomamos para el día de hoy, es que los comandos de frontera seguirán creciendo a un ritmo desmesurado, y que la violencia se va a multiplicar en el Putumayo, porque a ellos no les interesa ninguna paz total, ni les interesa ningún cambio de los que propone Petro, sino les interesa es robustecerse en su negocio. Y ahí vimos al delincuente que le gritaba a la población que ellos lo que van y quieren es poner orden, y que van a matar a todo el que no esté de acuerdo con sus políticas y sus líneas de acción. Esas regiones del hinterland, sin políticas de fronteras por parte del Estado colombiano, cada vez más abandonadas, y el señor Petro haciendo una cantidad de ramplonadas aquí en Bogotá y de cosas gravísimas contra la institucionalidad, mientras la mal llamada oposición está solamente buscando ganar las próximas elecciones para recuperar el poder y dedicarse a lo que siempre han hecho y lo que causó precisamente el ascenso de este sujeto al poder. Entonces, en síntesis, no hay nada claro, no hay ninguna perspectiva positiva para Colombia, y lo que se ve en perspectiva es más aumento de la violencia. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Sí. La frontera de Colombia con los países vecinos tiene una extensión de 6.672 kilómetros de longitud, en donde se ha expandido el accionar de estas organizaciones criminales. Los comandos de frontera se consideran una organización político-militar organizada en comandos especiales de combate ubicados especialmente en el departamento de Caquetá, Putumayo y Nariño. Se dicen ellos mismos que no están al servicio del narcotráfico, que luchan por la convivencia de las comunidades, especialmente en el Putumayo y en el área del río San Miguel. Se saben que están aliadas con la segunda marca Italia, y dicen que solo cobran el impuesto al gramaje, deseando crear escenarios de paz que los lleve a la tan anhelada paz total del gobierno. Asimismo, no atacan a las fuerzas públicas, no hacen secuestros ni reclutamiento de menores, no extorsionan, manifiestan no estar dispuestos al sometimiento de la justicia y solicitan una negociación de carácter político. Desean amnistía, perdón y olvido, sobre todo quienes quieren que se les resuelva la situación jurídica para que nunca los investiguen como lo piden los terroristas que negocien la paz, y si entregarían las armas, esto sería lo último. Piden retomar los acuerdos de La Habana, piden la no extradición de guerrilleros y quieren convertirse en una guardia territorial campesina. Es lo que manifiestan ellos, ¿no? Los comandos de frontera básicamente están dedicados al negocio del narcotráfico, extorsión y la minería ilegal en las zonas donde tienen presencia. Esta gente maneja, vigila, supervisa, verifica y controla las zonas con cultivos ilícitos. Presiona a los campesinos cocaleros con el objetivo de ejercer una especie de monopolio en el negocio de la compra y venta de la pasta de base, y además cuentan con cristalizaderos donde se procesa. Mueven los cargamentos de cocaína y marihuana por los ríos Putumayo y San Miguel hasta puntos de transfronterizos hacia Ecuador y Brasil. El terrorista Giovanni Andrés Rojas es determinante
de los asesinatos de campesinos que no están de acuerdo con la siembra de la coca. Estas regiones tan apartadas de Colombia y con este gobierno han permitido expansión y fortalecimiento criminal y más adelante se convertirán seguramente en gestores de paz, olvidando a la población civil a quien tanto daño han hecho y estas organizaciones de ONGs quienes obligan a los colombianos a olvidar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vicencio. Muy clara la implementación que usted hace acerca de la ambición de control territorial y de reconocimiento de autoridad paralela que buscan estos bandidos eh, financiados por el narcotráfico. Es decir, quieren legitimar a largo plazo un narcoestado dentro del Estado colombiano. Y el señor Petro está haciendo todo lo posible por ayudarle, ya que le ayudaron, según el hermano, a financiar su campaña por la presidencia. Tema para seguir reflexionando. En el día de hoy no tendremos jornada nocturna, pero mañana retornaremos con la jornada académica de la memoria histórica y por la noche con una nueva actividad de análisis político-estratégico. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.